Doctor Enrique Santos, catedrático universitario, exdirector del CES, del Consejo de Educación Superior aquí en Ecuador. Doctor Santos, bienvenido. Inmersos aquí en Ecuador en nuestras propias miserias, nos hemos concentrado en las elecciones y en los asuntos domésticos sin desmerecer la gravedad de los mismos, pero esta situación ha hecho que pase casi inadvertida en Ecuador la situación en Gaza, que enfrenta al pueblo palestino y a Israel. Quisiéramos el día de hoy, con su ayuda, ojalá poner en contexto este gravísimo conflicto que está, además de esta situación de genocidio, amenazando a la paz mundial. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo, muy buenos días, Rosana, muchas gracias por la invitación. Bueno, en menos de un minuto siempre recordarle el antecedente, ¿no? Porque recuérdese que antes de 1947 no existía Israel, había un territorio que era el territorio otomano, había un pueblo que era el pueblo palestino y de una manera estrictamente política, por criterios políticos, geopolíticos, yo diría, se decidió en ese año que en el actual espacio de Israel, que no existía como un territorio legal, se constituya un Estado con dos partes, una parte palestina, una parte hebrea o israelí, que sería lo correcto. Sin embargo, a partir del rechazo de la población local y de los vecinos árabes a la creación de ese Estado que lo consideraban ficticio, se iniciaron un conjunto de guerras, de batallas que terminaron con primero la expulsión de millones de palestinos de sus tierras, lo que se llama la Nakba, y posteriormente en varias guerras entre Israel y sus aliados, entre conflictos entre Israel y los palestinos que quedaron dentro, que han llevado a la situación actual. Eso para ubicarlo primero como un contexto, más bien para que a partir de ahí pues ustedes me indiquen específicamente cuáles son las preguntas. Bien, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en Israel cuando han transcurrido ya prácticamente 13 días en Israel y en Gaza, deberíamos decir, así como en Palestina? Han transcurrido 13 días con quizá lo que más hemos visto son las posiciones bastante distanciadas de visiones en esto entre Palestina, Israel, en una verdadera guerra de información. Guerra que desde el punto de vista de los medios occidentales y los gobiernos occidentales tiene una altísima carga hacia Israel. No queremos de ninguna manera tratar de minimizar la gravedad de lo que significó ese ataque terrorista, hay que decirlo con todas sus palabras, del 7 de octubre, que se produjo por parte de Hamás a Israel, pero eso, entendemos, no significaría luz verde, una licencia para Israel para intentar acabar con el pueblo palestino. Es bárbaro lo que está sucediendo por allá. Analicemos el momento actual. Bien, yo creo que eso nos lleva a entender qué es Hamás o Hamas, la resistencia palestina. Yo no quiero, obviamente, como bien dice Gustavo, yo no quiero idealizar lo que es Hamas. Hamas es una organización que surgió en 1987. Hay que explicarlo también por qué surgió. Surgió como una reacción a lo que muchos palestinos veían como una traición de la antigua OLP de Yasser Arafat a los ideales originales del pueblo palestino. Había pruebas de que existía mucha corrupción en la antigua OLP, que ya no existe por eso mismo, y en 1987 se constituyó Hamas. No apareció como una organización estrictamente militar, eso hay que aclararlo. Apareció como una organización que hacía servicio social. Hamas no es solamente un grupo armado, Hamas es una red social que controla el Estado, que ha controlado la sociedad palestina en el área de Gaza, más o menos desde 1987, hasta que ganó unas elecciones en el año 2006. Eso es importante señalar. Hamas ganó unas elecciones en la zona de Gaza,
y jamás se fue radicalizando por razones que hay que entenderlas muy bien. Hubo un acuerdo en los años 90 patrocinado por el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que si algún mérito le da a la historia es haber tratado de tomar distancia de la visión tradicional pro-israelí que tienen los presidentes de Estados Unidos, que permitió esa histórica foto de dada de la mano, ¿no? De Yasser Arafat, de los palestinos a través de la organización que tenían en ese entonces, que era la Organización de la Liberación de Palestina, y el primer ministro de Israel, Isaac Rabin. Y mire, se hicieron importantes acuerdos, los acuerdos de Oslo, y esos acuerdos fueron dilamitados por la ultraderecha israelí. Recuérdense que Israel, a pesar de todos estos temas, siempre tuvo gobiernos laboristas, gobiernos de centro-izquierda, hasta bien avanzado el siglo pasado. Eran posiciones que trataban de encontrar un punto de encuentro entre el pueblo israelí, el pueblo hebreo y el pueblo palestino. Pero eso se fue dificultando por el hecho de que ganaron peso las posiciones que se llaman sionistas, ¿no? El sionismo es una posición política e ideológica que sostiene la superioridad del pueblo judío, dicen ellos, aunque en rigor no existe pueblo judío, el judaísmo es una religión, lo que existe es el pueblo hebreo o el pueblo israelí. Ellos decían que hay una superioridad de este pueblo, extrañamente de una forma muy parecida a lo que decían los nazis en Alemania con respecto a la raza aria y contra los palestinos, ¿no? Es decir, reproducen la historia. Esta fuerza sionista se tomó el Estado, mató a Isaac Rabin en un acto en que se celebraba justamente la paz firmada en Oslo, un fundamentalista sionista le disparó en un evento público y desde ahí el proceso se vino para abajo. Israel ha ido cada vez ganando más espacio, los gobiernos sionistas, más que hablar de Israel, han ido ganando más espacio, han ido apertrechando, han ido encerrando a la población palestina en esta zona que se llama Gaza, que es una de las zonas más densas del mundo, ¿no? Tiene casi 1.000 habitantes como país, como zona de territorio palestino gazatí, tiene casi 800.000 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Y la parte norte de Gaza, las zonas urbanas de Gaza, llegan a tener 16.400 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que la otra parte de la población palestina quedó en lo que se llama Cisjordania, que no está gobernada por Hamas, sino por una organización que no tiene raíz religiosa, que es una organización laica, Al-Fatah, pero que se ha desprestigiado, ¿no? En la zona de Cisjordania y ha permitido, por ejemplo, que Israel tenga prácticamente ocupado la mitad del territorio de Cisjordania a través de asentamientos de colonos. Entonces, no estoy justificando, pero evidentemente que hay una situación de injusticia que se ha venido cometiendo históricamente desde la creación del Estado israelí, en mi opinión, pero para no irnos tan lejos, se ha agudizado desde los triunfos de los gobiernos más abiertamente prosionistas, desde la dinamitación de los acuerdos de Oslo. Y cabe establecer en este afán de echar un poco más de luz en estos temas complejos de entender para nosotros aquí a la distancia, Enrique, vale la pena diferenciar sionismo y judaísmo, pues no significan lo mismo. Sí, mire, siempre tenemos una confusión, ¿no? Hebreos, que es un idioma, judíos, que es una religión, Israel, que es un país, es un estado, y sionismo, que es una ideología. Es una ideología, el judaísmo es una religión respetable, hay judíos en todo el mundo, no solamente en Israel, y dicho sea de paso, hay judíos que son contrarios a regresar a Israel porque piensan que el pueblo que profesa la religión judía no deben estar asentados en un Estado. Hemos visto muchas manifestaciones de grandes grupos de judíos antisionistas, ya vamos a explicar lo que es el sionismo. El sionismo es una posición que sostiene la superioridad ni siquiera de la religión judía, la superioridad del pueblo hebreo, que ellos lo llaman pueblo judío, sobre todo otro tipo de nación. Es decir,
perdón, lo digo didácticamente, es una especie de nazismo al revés, ¿no? Y es una lástima porque los judíos, o más exactamente las personas que luego conformarían el pueblo israelita, o el pueblo, perdón, israelí, israelitas son los antiguos, han sido permanentemente perseguidos, eso no se puede discutir, ¿no? Y ellos reclamaron el derecho de tener un Estado propio, el sionismo se movió en ese sentido, pero lo que defendió el sionismo es que tenían que crear un Estado allí donde estaban los lugares históricos de Judea y del antiguo pueblo de Israel, y eso llevó a que se saque de su lugar, a que se ocupe tierras en donde la mayoría de la población no era hebrea, que sería el término correcto, y ni siquiera profesaba la religión judía, sino que eran árabes. El pueblo se llamaba Palestina, ese sector, esa zona no era un estado, pero esa zona se llamaba Palestina y sus habitantes eran los árabes palestinos. Entonces, el sionismo es una forma de reunión de la política con la religión, o sea, el fundamentalismo de creer que el pueblo hebreo judío es superior y que tiene derecho a tener un Estado, y que ese Estado tiene el derecho a usar la fuerza contra todo el que se oponga a la existencia de ese límite, ¿no es cierto? Eso es el sionismo. Repito, Israel en sus comienzos tenía gobiernos progresistas, gobiernos de centro izquierda, que obviamente tuvieron guerras porque eran atacados, no los estoy justificando, pero era comprensible, pero cada vez más se fue imponiendo esta idea de que este territorio de Israel no podía ser solamente territorio, no podía ser territorio de hebreos, de judíos, para decirlo en la terminología sionista, y de palestinos, sino que tenía que convertirse en un estado exclusivamente judío hebreo. Esa es la idea fundamental del sionismo contemporáneo, que no es igual que la religión judaísta, que tiene otras características. Ahora, doctor Santos, sería importante en todo este contexto identificar también, o que usted nos comente, esa situación del Estado palestino en este momento, del pueblo palestino en realidad, ¿no? Que viven, como se ha dicho públicamente y se ha popularizado ya, una cárcel a cielo abierto, una cárcel de un lugar en el que no pueden salir, una población empobrecida, esclavizada y que enfrenta diariamente hechos de violencia. Mire, la situación del pueblo palestino, que se agudizó, se complejizó justamente a partir del hecho que señalé. Se dinamitaron los acuerdos de Oslo, se asesinó a Isaac Rabin, empezaron a ganar peso dentro del Estado, dentro del ejército mismo, estas fuerzas sionistas que planteaban la expulsión de los palestinos, la expulsión total de los palestinos de los territorios que, de acuerdo a ellos, deberían corresponder a un único Estado, que es Israel, donde los palestinos deberían convertirse simplemente en una minoría y no en una población con identidad y con derechos políticos. Y esto llevó paulatinamente al arrinconamiento de la población, sobre todo en Gaza, porque la situación problemática, la más problemática, también en Cisjordania hay problemas, viven los palestinos y al frente tienen a colonos judíos ilegales que han entrado ilegalmente ocupando tierras aledañas, pero en Gaza se los arrinconó, ¿no? En Gaza existen, actualmente debe estar aproximadamente por 2,5 millones de la población. Mire, este dato de que en el norte de Gaza, en las zonas urbanas alrededor de la ciudad de Gaza, hay más de 16,000 personas por kilómetro cuadrado, la densidad más alta de población más alta del mundo, es un indicativo de que tenemos una población arrinconada. Es una población arrinconada, es una población bloqueada, no ahora por si acaso. El bloqueo de Gaza comienza desde que Israel consideró que Hamas era una organización terrorista, desde su propio triunfo electoral, pero nunca reconoció que era un triunfo electoral. Es decir, muchas veces se dice Hamas es terrorista y no se le matiza, no se indica que es una fuerza militar, ciertamente, pero es una fuerza militar que ganó unas elecciones, ¿sí? Y que gran parte de su radicalización, repito, sin entrar a justificarlo, gran parte de su radicalización se debe justamente a este asedio que ha cometido Israel contra los gazatíes, ¿no? Tienen un bloqueo. Ellos no pueden, por ejemplo, salir y entrar por rutas regulares. Las personas que han viajado a Palestina, a Gaza, saben que para entrar a Gaza tienen que pasar por los controles israelíes
y que inclusive ya o sea, hay que entrar por Israel y luego para entrar, ¿no es cierto?, a Gaza de Israel se necesitan permisos especiales, no puede entrar cualquier persona. Hay bloqueo marítimo, hay bloqueo aéreo, cada vez que hay un conflicto, Digamos, nadie puede entrar, pero ellos tampoco pueden salir. No pueden salir, hay un control total. Mire, ahora estamos preocupados ciertamente porque es una crisis humanitaria, ¿no? Hay millones de personas que están siendo atacadas militarmente, pero la restricción, por ejemplo, de entrada de alimentos siempre ha estado ahí, ¿no? Eso es importante. Ahora también valdría analizar, Enrique, la comunidad internacional respecto de este conflicto. Si no me equivoco, el día miércoles en la sesión de la ONU, Estados Unidos vetó una resolución de la Organización de las Naciones Unidas que condenaba toda la violencia contra civiles en esta guerra entre Israel y Hamás, pero que además exhortaba a dar ayuda a los palestinos en Gaza. Biden ha llegado a Israel. ¿Cuál es también la situación? Sería interesante ver un poco ahí la geopolítica respecto de esta problemática. Bueno, hay que partir de un presupuesto. Los Estados Unidos, los gobiernos de los Estados Unidos siempre han sido pro-israelíes, ¿no? Quizá el que tomó más distancias, el que intentó siendo pro-israelí, porque nunca dejó de serlo, pero trató al menos de lograr efectivamente un acuerdo viable, un acuerdo justo para las partes, aunque finalmente muchos decían que no lo fue. Fue, como dije, Bill Clinton, ¿no? Pero Biden, honestamente, es el presidente más pro-israelí que ha tenido los Estados Unidos. Yo he revisado los datos, ¿no? Y no he visto un gobierno más pro-israelí, un gobierno que se tapa los ojos frente a lo que está haciendo Israel. Miren, hay un problema que sucedió hace un par de días, ¿no? Un ataque a un hospital civil con 500 muertos. Las pruebas que tiene la Unión Europea, las pruebas que tienen, para no hablar de China, de Rusia, de Irán, que se van a decir que son parcializados, las pruebas que tiene la Unión Europea y las pruebas que tienen las Naciones Unidas a través de esta oficina de refugiados para Medio Oriente son súper claras. El ataque provino de las fuerzas militares israelíes. Y lo que ha hecho Israel es decir que no, que eso fue no de Hamas, sino de otro grupo que se llama la Yihad Islámica, que se les desvió el misil y cayó en el hospital. Y eso no tiene sustento de acuerdo a las propias Naciones Unidas, de acuerdo a la propia Unión Europea. Sin embargo, llega Biden y dice que no, que parece ser que efectivamente vino de la Yihad Islámica. Entonces, por un lado están diciendo, claro, porque hay que hacerlo, es geopolítica, es diplomacia, están diciendo que no se ataque a civiles, pero por otro lado están avalando la posición de Israel de que tiene el derecho a sacar, ¿no es cierto?, a Hamas. Y perdónenme que me tome un minuto aquí. ¿Qué significa eliminar a Hamas? ¿Se lo puede eliminar militarmente? Sí. Se lo puede eliminar en términos de que se impida, ¿no es cierto?, quitarle capacidad operativa. Eso se hace en todas las guerras. Es decir, los milicianos de Hamas pueden ser desarmados, sus bases operativas pueden ser eliminadas. Eso se puede hacer. Pero para poder eliminar a Hamas como organización política, tendrían que necesariamente atacar a la población civil. O sea, Hamas no es solamente un grupo militar, Hamas es una red político-militar. Se le puede quitar la capacidad operativa al grupo militar, pero el grupo político y sobre todo la identidad, el apoyo electoral político, porque no hay elecciones hace tiempo, que tiene Hamas dentro de la población gazatí y también dentro de la población de la otra área palestina que es Cisjordania, y dentro de la población, me estaba olvidando, la población palestina que vive en Jerusalén Este, cada vez es más grande. Entonces, hablar así de esa manera contra Hamas, como que si fuera una entidad separada del cuerpo, como que si fuera simplemente un miembro gangrenado de un cuerpo, es falso, porque Hamas, independientemente de nuestras críticas, de los ataques del 7 de octubre, que realmente uno los puede entender, pero no los puede justificar por la violencia en que llegó, ¿no es cierto?, contra los jóvenes fundamentalmente y contra civiles, no se puede desenterrar, no se puede enterrar, perdón, a Hamas, ni militar, ni política, ni socialmente. Eso es imposible, y lo que se va a dar con el aval de los Estados Unidos es una masacre, ¿no es cierto? Este veto que tienen los Estados Unidos, esta opción de veto es catastrófica, lo ha sido siempre.
lo ha sido siempre. Ha habido resoluciones de las Naciones Unidas, obviamente no el Consejo de Seguridad, conminando a Israel a que elimine, por ejemplo, la existencia de estos colonos en Cisjordania, que los retire, culminando a que se levante el bloqueo de Gaza, y Estados Unidos nunca lo ha hecho. Entonces, me parece que sí hay un sesgo en los medios cuando abrimos los ojos para ver lo que pasó el 7 de octubre y los hemos mantenido cerrados durante décadas y décadas para ver cómo se ha tenido a este pueblo oprimido. Un indicador importante. 2, la esperanza de vida en Israel es de 83 años. La esperanza de vida en los territorios palestinos, de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, está entre 73 y 75 años, de acuerdo, o sea, 10 años menos, ¿no? De acuerdo a quien lo mida. El PIB, o sea, el Producto Interno dividido para la población per cápita, en los territorios palestinos está en el orden de los $3.500 a los $5.000 al año. En Israel, alrededor, promediando, está en los $48.000 al año. Es decir, hay situaciones muy dispares, y no es porque Hamas impida el desarrollo, es porque el bloqueo y la segregación que se da, el apartheid que se da dentro de Israel, ¿no es cierto? El bloqueo que se da dentro de Israel impide que Gaza y que Cisjordania despeguen un modelo de desarrollo autónomo. El tiempo siempre es corto para escuchar sobre un tema tan interesante y amplio, Enrique, pero quisiera finalizar con su opinión sobre lo que ha publicado el Instituto Lemkin, que hacemos énfasis, es un instituto norteamericano creado para la prevención del genocidio, que ha emitido ese SOS con respecto a lo que está sucediendo en Gaza, señalando en ese comunicado, que lo dimos lectura, que las naciones occidentales han dado luz verde a Israel para cometer genocidio. Mire, la posición de los medios llamados occidentales es bastante clara, ¿no? Yo percibo, sin embargo, que hay un cambio, hay un matiz en los medios que podríamos llamar socialdemócratas o de centro de político de Europa, que cada vez tratan de no solamente estar viendo con este ojo, sino que cada vez tratan de ver los dos ojos. Evidentemente van a defender siempre a Israel, van a condenar el ataque de Hamas, y así no hubiera habido el ataque de Hamas, igual van a condenar políticamente a Hamas, pero empiezan a advertir que no se puede, en nombre de la defensa de un Estado, no se puede cometer un genocidio contra la población civil. De alguna forma ha sido esta presión de los estados de la Unión Europea, fundamentalmente de la propia China. Yo hablo de los países que tienen peso geopolítico. China y la Unión Europea lo tienen, Irán y Rusia apoyan también, pero no creo que tengan el peso político de estos otros países. Un sector de los países africanos también está apoyando al pueblo palestino. La Liga Árabe, que se estaba acercando a Israel por mediación de Trump, está nuevamente con el pueblo palestino. Es decir, esto les está saliendo, ¿no es cierto?, del control a las fuerzas geopolíticas alrededor de los Estados Unidos. También me gustaría que aborde esos riesgos de que esto crezca y vuelva un conflicto regional mucho más amplio, sino un conflicto con ciertos atributos y características de mundial. Y quizás, también, Enrique, sumando lo que dice Gustavo, un tema que no ha dejado de sonar, incluso le escuchamos a Chomsky hablando de la posibilidad de una guerra nuclear a partir de este conflicto. Bueno, la posibilidad de una guerra nuclear siempre la tenemos, ¿no? Y es difícil hablar ya de que alguien se arriesgue a apretarle el botoncito, como se dice, pero siempre está ahí, inclusive en el conflicto de Ucrania, la hay. Entiendo que evidentemente por las posiciones de consenso dentro de las Naciones Unidas, Israel necesitaría el apoyo de los Estados Unidos para arriesgarse al uso de las armas nucleares, y eso ciertamente creo que es el límite, ¿no es cierto? Es la línea roja que no va a pasar el súper pro-israelí gobierno de Biden. Sin embargo, el tema, ¿no es cierto?, el polvorín más bien es regional. Miren, lo que decía, había un acercamiento hasta de Arabia Saudí con Israel, y eso ya quedó totalmente eliminado. Hay dos elementos geopolíticos que hay que considerar ahí, directamente y cercanamente al territorio de Israel y Palestina. El uno es Jordania.
Jordania es un gobierno, digamos, es un estado con una monarquía de Hachemí, ¿no? Que se reivindica de ser directa heredera del profeta Mahoma, que siempre ha tratado de no, digamos, no entrar en conflictos, en los últimos años al menos, no entrar en conflictos, en enfrentamientos con Israel, y que ha dado cobijo a los palestinos hasta cierto momento, hasta que dijeron ya no podemos recibir más refugiados palestinos. Hay un par de millones o 3 millones de refugiados palestinos en Jordania, y ellos se oponen, por ejemplo, este rato a aceptar que la población que está siendo asediada en Gaza pueda desplazarse hacia Jordania. Egipto, que es un gobierno que nunca ha sido, que en los últimos años no ha sido totalmente pro-palestino, pero que ha mantenido una buena distancia, por ejemplo, se niega también a dejar que la población civil que trata de huir del norte de Gaza pase a Egipto. Y ellos dan una razón geopolítica que me parece, o sea, humanamente cuestionable, pero políticamente fuerte. Si los gazatíes salen de Palestina, pierde sentido el Estado palestino, y ellos dicen que... Lamentablemente tenemos a alguien más esperando en nuestra sala de espera, sí, y debemos empezar otra entrevista. Termino con esa idea, ¿no? Y el otro tema es Hezbollah, que hay que tenerlo en cuenta. Ojo con Hezbollah, es una milicia fuerte que ya le ganó una guerra a Israel. Entonces, pensemos en este triángulo, ¿no? El triángulo Egipto, Jordania, no militar, sino político, y en el norte no tanto Irán, sino Hezbollah, que es una fuerza que tiene capacidad operativa de ingresar. Hay que tener cuidado, ciertamente es un polvorín, no creo que para una guerra mundial, pero sí para un conflicto regional que puede tener consecuencias geopolíticas enormes. Bien, muchísimas gracias al doctor Enrique Santos, académico que se ha referido a este complejo tema. Para otras oportunidades para profundizar más en el mismo, son las 8:13 PM.